Bienvenidos a la semana número 4. Justamente tenemos ya planificado lo que vamos a ver en esta semana, que son los componentes del sistema de educación a distancia, en la que veremos ciertos parámetros muy importantes. Entre ellos veremos el rol del estudiante, el rol del docente, el rol de la comunicación y veremos también la estructura y organización. ¿Correcto? Eso será el contenido de esta clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas Disculpe la tardes. demora. No te preocupes. El objetivo de esta clase es identificar los elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia. ¿Correcto? Este Padlet que les dejo ahí en la presentación, de hecho, ya tienen subido el material a la plataforma, ustedes lo pueden revisar. El momento que ustedes lo consideren, pueden ingresar al Padlet y pueden, por favor, hacer de dejar su comentario, dejar su criterio en el Padlet. ¿Sí? Repito, por la premura del tiempo, avanzaríamos y esto quedaría pendiente para que ustedes en el transcurso de la tarde puedan ingresar y puedan gestionar el criterio que ustedes consideren, de acuerdo a lo que nos indica en el Padlet. ¿Correcto? Hablemos acerca de la definición integradora. ¿Qué nos dice la definición integradora? El diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y el estudiante que ubicados en diferentes espacios, sí, pueden aprender de una manera independiente o de una manera grupal. ¿Quién decía esto? Sí, hablando de las teorías, sí, que anteriormente ya vimos, este concepto nos decía Michael Moore. Sí, que el diálogo didáctico mediado entre docentes y de una institución y el estudiante, que están ubicados en diferentes espacios, en diferentes lugares, ¿sí? Se va a aprender de una manera independiente o de una manera grupal. Aquí se centraliza mucho lo que es la personalización. ¿A qué queremos decir con esta parte de la personalización? Déjenme admitirles a sus dos compañeros. Ya, perfecto. ¿A qué nos referimos con esta parte de la personalización? Nos referimos a que el aprendizaje, la autopreparación, el autoconocimiento será personalizada para cada uno de los involucrados. En este caso, para cada uno de los estudiantes o de los alumnos. ¿Correcto? Listo. Veremos acerca de la base conceptual de la educación a distancia. Esta parte, este edificio, esta casa, ¿sí? Este hogar, hablemoslo así, es acerca de la educación a distancia, que se basa en ciertos pilares fundamentales. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Hablemos de los estudiantes. Sí, los estudiantes serán los pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque sin los estudiantes no habría la educación. Y hablando de la educación a distancia, de igual manera, no habría la educación a distancia sin los estudiantes. Otro pilar fundamental son los docentes y los formadores, que de igual manera, si no hay docentes, no habría la educación a distancia. Otro de los pilares fundamentales en esta parte de la base conceptual de la educación a distancia son los materiales y la comunicación. ¿Sí? Materiales, ¿a qué nos referimos con materiales? Materiales impresos, materiales digitales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la comunicación? Al medio, cómo voy a permitir que este conocimiento o este material llegue a los estudiantes. ¿Sí? Cabe indicar también que la educación a distancia tiene una misión o un fin. ¿Cuál es la misión o cuál es el fin? De formar profesionales. ¿Sí? ¿En qué áreas? En el caso de ustedes, ¿cuál es la carrera de ustedes? Pedagogía de la Pedagogía. informática, ¿no es cierto? Entonces, el fin de la educación a distancia o la misión de la educación a distancia es formar profesionales en el área en al que ustedes pertenecen. Pero para generar o formar esos profesionales, ustedes tienen que regirse a ciertos programas de estudio. ¿Quién genera los programas de estudio? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién genera los programas de estudio? ¿Serán los profesores o será la universidad? La universidad. Muy bien, es la universidad. La universidad genera esos programas de estudio, ¿sí? Que prácticamente le otorga la misión de formar profesionales en el área al que pertenecen.
en este caso, o en el caso de ustedes, formar profesionales en el área de pedagogía de la informática. ¿Correcto? Para que se dé todo esto, ustedes tienen que utilizar ciertos recursos tecnológicos. ¿Qué recursos tecnológicos ocuparemos en educación a distancia? ¿Qué me pueden decir? Los lineamientos de la educación. Ya, una serían los lineamientos que ustedes tienen que saber, tienen que leer, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué más? La plataforma. Plataforma que vendría a ser un recurso tecnológico, ¿cierto? La plataforma está activa las 24 horas del día, donde tienen subido material. De hecho, tienen ahí un apartado donde dice documentos de interés, donde están las rúbricas de calificaciones, donde está el calendario, donde están los reglamentos, donde están las rúbricas, entre otros factores. Adicional a eso, ustedes tienen ya distribuido en cada semana, ¿sí? Tienen de igual manera las presentaciones electrónicas de la clase, tienen videos de apoyo, tienen los videos grabados de la clase si de pronto, por A o B razones, no pudieron ingresar a la clase en línea o presencial, se podría decir, presencial virtual. Sí, ustedes pueden revisar la grabación y pueden ver el contenido que se trató durante todo el lapso de la clase. ¿Correcto? Sigamos, por favor. Los componentes de la educación a distancia, como les decía, se basa en un eje muy importante. ¿Cuál va a ser el eje primordial en este caso? Va a ser el estudiante. ¿Sí? Sin los estudiantes no habría la educación a distancia. Luego seguiría lo que es el docente, luego la intercomunicación o la comunicación como tal, y luego estaría lo que es la estructura organizativa. ¿Qué quiero decir con esta parte de la estructura organizativa? Nos referimos específicamente a la estructura de los procesos, ¿sí? Que va a generar ¿quién? La universidad. La universidad genera estos procesos, genera estos programas para que el estudiante pueda inmiscuirse en lo que es la educación a distancia, compartiendo una comunicación directa o una interacción directa con lo que es el docente. ¿Mediante qué? Mediante la comunicación. ¿Cómo voy a comunicarme con el estudiante? Mediante los chats, mediante los foros, mediante videollamadas, mediante videoconferencias, ¿sí? Entre otros factores. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? No, ¿Preguntas? ¿No? no. Bueno, Todo entendido. sigamos entonces. Hablemos acerca del rol del estudiante. ¿Qué me dice? Déjenme verles, por favor. Vamos con Marisol, que me estás alzando la mano. A ver, ¿me vas a decir algo, Marisol? ¿O quieres participar? Lisa, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Dice una compañera que no puede ingresar, que le sale el código incorrecto. Eh, Te puedo decir que lo único que tendría que hacer es reiniciar el dispositivo, reiniciar el computador y volver a ingresar. No Ya, hay gracias. ningún tipo de cambio en eso, ¿ya? Listo. Entonces, por favor, Marisol, ¿puedes dar lectura acerca del estudiante, por favor? El estudiante. El alumno a distancia es un individuo generalmente maduro con una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, capacidades, hábitos de actitudes, conductas e interés en participar en su propio proceso de formación, características que condicionan, filtran y mejoran los futuros aprendizajes. Correcto. Entonces, repitamos. El alumno a distancia es un individuo generalmente maduro. ¿Qué queremos decir con esta parte de generalmente maduro? No solo nos vamos a la parte de edad, porque deben tomar en cuenta de que aquí, en este proceso de nivelación, va a haber estudiantes alrededor de los 17 años o 16 años hasta los 35 años, dependiendo, ¿sí? Ha habido ocasiones que hay personas hasta de 45, hasta de 60 años, ¿sí? Pero por lo general va a haber un rango entre 18 y 35 años, más o menos, ¿ya? Entonces, necesito silenciar los micrófonos, chicos, por favor. ¿Ya? Entonces,
Al hablar de la parte de que necesitamos que el alumno sea generalmente maduro, es que ustedes, como ya personas que tienen el conocimiento necesario para saber qué está bien, qué está mal, qué debo hacer, cómo debo hacer, ¿sí? El docente como tal no está en la obligación de obligarle al estudiante a ingresar a clases, no está en obligación de decirle, por favor, señor estudiante, tiene que hacer los deberes. No, a eso nos referimos con esta parte de maduro, que el estudiante ya sea consciente y adquiera una responsabilidad en todo aspecto, en realizar las tareas, en estar presente en lo que es las clases virtuales, en la realización de los aprendizajes grupales, ¿sí? Y toda actividad que se pueda realizar conjuntamente con la universidad, ¿sí? Aquí claramente dice, una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, conductas de interés en participar en su propio proceso de formación. Esta parte del proceso de formación es la manera como ustedes van a ir adquiriendo el conocimiento, la preparación. ¿Sí? Simplemente el docente está aquí para poder guiar, para poder darle la directriz, para que ustedes puedan sustentar, puedan estudiar, puedan avanzar, porque ustedes ya tienen todo el material disponible en la plataforma. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ser individuos, ¿sí? Maduros, quienes ustedes van a adquirir ya una responsabilidad directa como estudiantes. No solo en mi materia, sino en todas las asignaturas. ¿Correcto? Listo. Sigamos, por favor. El estudiante. En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que del docente. Es lo que decíamos anteriormente, que no está en la situación de que el docente tiene que obligarle a hacer los deberes, que el docente tiene que obligarle a que entre clases. No, ya va a haber, es una responsabilidad directa del estudiante. La motivación. Debe estar convencido de querer hacerlo, aunque cuando se sienta cansado y sin ganas de continuar. ¿Por qué? El estudiante o nosotros cuando éramos estudiantes debemos tomar en cuenta de que muchas veces nos cansamos, sí, a veces queremos, como normalmente decimos, queremos botar la toalla y dejar todo ahí, pero deben tomar en cuenta que si nosotros hacemos eso, primero estamos perdiendo tiempo, en muchos de los casos dinero, ¿sí? Y estamos dejando pasar lo que es nuestra preparación para nuestra vida profesional. Entonces, ahí es cuando debe llegar la motivación o la automotivación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Tratar de superarse cada día con la intención de ser mejores, obviamente, ¿no? La autogestión. Debe ser capaz de organizarse y distribuir su tiempo para cumplir con las actividades del curso, además de hacerse de los recursos necesarios. Y justamente hay una tarea muy importante, muy interesante de cómo ustedes van a distribuir su tiempo desde que ustedes se levantan, de pronto si hay personas que trabajan, ¿sí? En qué momento ustedes realizan las tareas, de pronto son padres o son madres de familia, cómo van a organizar el tiempo para estar con los hijos, para ayudarle con las tareas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente hay una tarea que eso lo van a realizar. La responsabilidad para cumplir adecuadamente las actividades del curso. Justamente les decía que el estudiante tiene que tener una responsabilidad ya, ¿sí? El docente no va a estar detrás de cada uno de los estudiantes y decirle, por favor, señor estudiante, haga el deber, por favor, tiene que entrar a clases, ¿sí? Es un cambio totalmente radical estar o pertenecer ya a la comunidad universitaria. ¿Alguien me puede decir cómo éramos en el colegio si no hacíamos los deberes? ¿Quién me puede decir? Cuando no hacíamos los deberes, ¿qué normalmente pasaba en el colegio? Nada Silvia, de pasa. representante. Ya, Acá hay muy bien. representante, licenciado. ¿Qué más? ¿Pero qué les decía? Una, una notificación ya del DS. Ya. ¿Y esa notificación qué causaba? Uh, A ver, ¿qué causaba? Molestias. ¿Molestias a quién? ¿A ustedes? No creo. ¿A quién? A los padres de familia, a los licenciado. padres de familia. ¿No es cierto? ¿Ya? Y como causaba un malestar, una molestia a los padres de familia, ¿qué les pasaba a ustedes? Nos La hablaban. hablada. Ya les Una hablaba. pizza segura.
Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más causaba? A mí me decían que si me sigo sacando malas notas, me sacaban del colegio. A las calificaciones. Ya, ¿no es cierto? Ahora, el cambio radical que se da acá como ya estudiantes universitarios, ¿qué es? Que ya no va a estar la mamá, que ya no va a estar el papá, que nosotros como docentes no vamos a notificarle al papá y no le vamos a llamar y decirle, ¿sabe qué, señora? Usted es mamá del estudiante X, por favor, acérquese a la universidad porque su hijito no presentó el deber, no entró a clases, etcétera, etcétera. ¿Sí? Prácticamente nosotros no vamos a hacer eso. Es una responsabilidad directa del estudiante. Por eso les decía que el estudiante ya sabe que está bien, que está mal, cómo debe hacer, qué debe hacer. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad directa como estudiantes. ¿Sí? Por eso, deben tomar en cuenta de que muchas veces, ¿cómo nos catalogan a los docentes? Que los docentes somos malos, que nos atrasamos un minuto y ya no nos deja entrar, o de pronto nos atrasamos unos minutos en entregar la tarea y ya no nos reciben la tarea. No, no es que seamos malos o inconscientes, sino que ustedes tienen que ya ir adquiriendo una corresponsabilidad directa. ¿Sí? Si ustedes en cosas pequeñas son responsables, imagínense en cosas grandes cómo serán. Serán más responsables. Pero si son irresponsables en ciertas o pequeñas cosas, imagínense cómo será la responsabilidad de ustedes en cosas más grandes. ¿Cómo se imaginan? ¿Qué me dicen? Si yo soy irresponsable en cosas pequeñitas, ¿seré responsable en cosas más grandes? No, 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 licenciado. ¿no es cierto? Entonces, por ello tiene que haber una corresponsabilidad directa de ustedes como estudiantes. ¿Sí? Entonces, sigamos. El estudiante deberá mantener relaciones muy marcadas. ¿Con quién? ¿O con qué? Con los materiales de aprendizaje. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con estas relaciones muy marcadas? Es decir, que hay una responsabilidad directa del estudiante en revisar los materiales de aprendizaje. ¿Cuáles serán los materiales de aprendizaje? Las presentaciones, las grabaciones, los planteamientos de las tareas que ustedes tienen que realizar, que todo el material está distribuido y está ya subido a lo que es el EBEA de cada uno de ustedes. ¿Sí? Lo pueden revisar las 24 horas del día sin ningún tipo de problemas. Salvo el caso de que por A o B razones se vaya la energía eléctrica en los servidores de la universidad donde están almacenados esta información, que es muy poco los momentos en que pasa eso. ¿Sí? Y ahí los 365 días del año está funcionando el EBA sin ningún tipo de problema. El estudiante debe mantener relaciones muy marcadas ¿con quién? Con los docentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ocasiones que por A o B razón el estudiante no entendió algo, es una corresponsabilidad del docente solventar esa duda, volver a repetir o buscar una metodología diferente para poderle hacer entender al estudiante. ¿Sí? Ahora, también el estudiante va a mantener relaciones marcadas entre los mismos estudiantes, es decir, entre compañeros. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que ciertos estudiantes entienden mucho más rápido una determinada clase y ellos son los idóneos para poder interactuar con los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes es como que nos tuvieran miedo, nos tuvieran vergüenza o algún tipo de temor, de miedo de preguntar y decir, ¿sabe qué? ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿O puede volver a repetir? Y cuando yo pregunto y digo, ¿entendieron? La gran mayoría se queda callados y son muy pocos los estudiantes que dicen, sí, todo está entendido. Por eso, siempre les digo, vuelvo y repito, si hay alguien que no ha entendido, ¿sí? O hay alguna duda, por favor, pregunte, ¿sí? Es el momento apropiado para poder interactuar, para poder conocer, ¿sí? De pronto hay algo que no entendieron, podemos buscar otro medio, otra manera de poner ejemplos diferentes para que ustedes puedan entender. Pero si ustedes se quedan callados, para mí evidentemente todo está entendido. ¿Sí? El estudiante debe mantener relaciones muy marcadas con la institución. ¿Por qué con la institución?
porque pueden ustedes utilizar los servicios administrativos y pueden resolver ciertos problemas de tipo general. ¿Qué queremos decir con esta parte? Por ejemplo, normalmente la universidad tiene los servicios de odontología, que obviamente son para los estudiantes, tiene de psicología, ¿sí? De hecho, me parece que todavía hay las becas para los estudiantes de escasos recursos económicos. También había incluso las ayudas económicas para los estudiantes de bajos recursos económicos. También unas ayudas económicas para los mejores estudiantes, ¿sí? Entonces, a esa parte nos referimos con servicios administrativos. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Los estudiantes del día de hoy, creo que la gran mayoría de ustedes puede visualizar, ¿sí?, todo el contenido que tienen los reglones y se van a poder enmarcar o inmiscuir o añadir a esos reglones, ¿sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque la gran mayoría de ustedes ya nació con la tecnología, ¿sí? Hablemos. Dice, viven parte de su vida en línea. Les pregunto, chicos, a ver, déjenme visualizarles. Les pregunto, la gran mayoría de ustedes tienen WhatsApp o todos tienen WhatsApp. Todos tienen WhatsApp, ¿cierto? Todos. ¿Ya? ¿Cómo se comunican ustedes? Por WhatsApp. Ya es muy poco realizar una llamada, ¿no es cierto? Hoy en día es Eso. un mensaje de texto a WhatsApp o un audio más rápido, ¿cierto? ¿Sí? Incluso, ¿qué es lo que saben hacer ustedes? Mientras están en clases, ¿sí? De pronto, hay una materia, una asignatura que de pronto es aburrida, porque la gran mayoría de estudiantes lo dice así, es aburrida la clase. Entonces, ¿qué comienzan a hacer ustedes? ¿Qué me dicen? Comienzan a mandarse mensajes por WhatsApp, dice, oye, está aburrida la clase. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Sí, ¿no es Sí, muy cierto? cierto, muy cierto. O dicen, tal profesor, oye, chuticas, tal profesor, no le entiendo nada. ¿Sí? Entonces, miren, la gran mayoría de ustedes pasa en línea, pasa conectado en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, miren, a esa parte nos referimos con parte de su vida en línea. Por eso les decía que la gran mayoría de ustedes pueden inmiscuirse o pueden añadirse en cada uno de estos renglones. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de otro en especial. En red, relaciones de interés y amistades. ¿Sí? Hablemos de las redes sociales como tal. La gran mayoría de personas tiene redes sociales y está a la deriva con la tecnología. Hablemos de otro. Pertenecen a varias comunidades virtuales. No sé si aquí pertenecen a comunidades virtuales, pero hablemos del caso, de mi caso. Yo pertenezco a la comunidad de software libre, ¿sí? Me gusta mucho prácticamente la parte de software, ¿sí? Entonces, imagínense, hay ciertas comunidades virtuales que ustedes pueden entrar, ¿sí? Pueden conocer de qué trata esa comunidad, qué hace, qué beneficios hay. Sí, muchas veces ciertas comunidades ofrecen capacitaciones, ofrecen foros especializados para poder entender un determinado tema, ¿no? ¿Sí? Ahora, también dice, les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Hablemos de esta parte que es algo muy interesante. ¿Qué quiere decir con esta parte? Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias al avance tecnológico que da pasos agigantados, ¿sí? Nosotros podemos hacer laboratorios de ciertas asignaturas, hablemos de computación como tal, ¿ya? O de química. Podemos utilizar simplemente un software que permita simular lo que físicamente lo podemos hacer, ¿sí? A eso me refiero con lo real y lo virtual, ¿sí? Hablemos de otro, de gustan multitarea y procesos en paralelo. ¿Quién de ustedes, el momento que realiza tareas, está escuchando música y realizando la tarea? Yo. Yo, ¿Cierto? Ya, ¿no Yo es sí. cierto? Ahora, ¿quién de ustedes está viendo un video o una película y está haciendo tareas? Yo.
Ah, no es cierto. Ahora, pregunto lo siguiente. ¿Quién de ustedes está escuchando música, está chateando, está revisando el Facebook y haciendo tareas? ¿Sí o no? Ya, sí o no. ¿Ya? Entonces, a esa parte me refiero con les gusta la multitarea y los procesos en paralelo. Que yo puedo hacer varias tareas a la vez. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, chicos. ¿Ya? Y tenemos otros reglones más que ustedes pueden ir añadiéndose o adaptándose a cada uno de ellos. ¿Correcto? Sigamos. Vamos con el rol del docente. ¿Ya? El rol del docente tiene cuatro aspectos muy importantes. Aunque la gran mayoría de personas piensa que el rol del docente es sumamente fácil, no, no es así. Necesita tener características y entre ellas tenemos el disciplinar. Es decir, el docente tiene que manejar los contenidos de la asignatura, tiene que dominar la asignatura, tiene que entender la asignatura. ¿Para qué? Para poder compartir con los estudiantes. Y para ello también necesita una parte pedagógica. En esta parte pedagógica se va a utilizar la metodología, ¿sí? Es decir, la manera como va a llegar el estudiante, la manera como se va a comunicar. ¿Sí? Ahora, el docente también tiene que ser un tutor. ¿Qué es un tutor? Una manera de guiar al estudiante. Y tiene que ser un buen evaluador. Es decir, al decir evaluador, quiere decir que tiene que ser equitativo y tiene que ser imparcial. ¿Sí? Es decir, hay ocasiones, por A o B razón, sí les ha de haber pasado en el colegio que normalmente pasa eso, es que un determinado profesor, ¿cómo es que saben decir cuando el profesor le ve los más mínimos detalles al estudiante? ¿Cómo lo saben decir? Encarnizado. Encarnizado, ¿qué más? Algoso. Pica. Ya pica, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con la evaluación, que tiene que ser imparcial. Sí, cualquier tipo de inconvenientes que pueda haber con el estudiante tiene que haber una imparcialidad. No tiene que inmiscuirse los sentimientos, resentimientos ni nada de eso. Tiene que ser imparcial, tiene que ser ético en esa parte. ¿Correcto? Entre las características y las funciones del docente también tiene que haber una parte tecnológica. ¿Sí? Donde el docente tiene que manejar la tecnología, ¿sí? Y al manejar la tecnología, prácticamente va a conocer la ciencia, ¿sí? Va a tener que investigar y va a tener que utilizar métodos pedagógicos o métodos metodológicos para poder inmiscuir, para poder impartir a sus estudiantes. Gema Figueroa, disculpen, tengo falta. Sí, tienes falta por atraso. ¿Qué pasó, Gema? Dicen es que no me valía esa computadora, no sé qué le pasó, se volvió loca, retrasada, no sé. Dicen que todo se parece al dueño. ¿Será verdad eso? Me dijo retrasada, dice, hable No, 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 no. serio. Yo estoy diciendo lo que han dicho. Yo no digo que es así. Te pregunto, dicen No, que las cosas se no, parecen al dueño. No. no, eso es mentira. Ah, ya. Listo. Entonces sigamos. Ya todavía no tomo lista. Ya, dice, gracias. La parte, también tenemos que la parte de investigación, ¿sí? Donde el docente tiene que ser investigador, tiene que innovar, ¿sí? Tiene que ir conociendo nuevas tecnologías, tiene que ir conociendo nuevos contenidos, nuevas maneras de aprender, incluso el mismo docente, ¿sí? Y cómo mejorar con la tecnología, ¿correcto? Entonces, sigamos. El docente debe tener competencias digitales. Entre las competencias digitales que ustedes pueden observar, ¿sí? Las que más, por lo general, a mí me llama la atención es los ordenadores y los periféricos, el Internet, la navegación, las herramientas y servicios 2.0, las videoconferencias y las webconferencias. ¿Sí? La investigación y las plataformas. Del resto, prácticamente cada uno de los docentes se va a ir añadiendo a cada una de ellas. Por ejemplo, hablemos de una en especial. Hablemos de las redes sociales. Yo, por ejemplo, de las redes sociales, yo más las ocupo por aprendizaje, más que
para dar a conocer mi vida personal y todo lo demás. Pero la gran mayoría de personas utiliza las redes sociales es para darse a conocer, para decir que está viajando, que está comiendo, que está durmiendo, que está enfermo, que está feliz, que está alegre, ¿sí o no? Eso es lo que hace la gran mayoría de personas. ¿Estoy equivocado o no? ¿Qué me dice? verdad. Está Sí, verdad. está comiendo en un chifa una foto y lo publica. Qué rico, ¿sí o no? No, pero Está en la playa y ¿qué hace? ya son preciosos, que se mínima ¿Sí o comida no? su. Ya, no, pues de repente que salga chat. Es Claro, pura lámpara. Pero, a ver, ¿hacen o no hacen eso la gran mayoría de no, personas? Sí yo sí lo hago, pero hacen, Para cuando sacar Sí, envidia, verdad. más. ¿sí o no? Claro, Están de viaje en el bus, ¿sí? debe están ser más Están viajando, ¿sí o no? viajando, Están en el difícil. terminal, esperando el bus. exactamente, ¿sí o Yo le no? escribo, ¿quién te está Los preguntando? boletos, los Ya. boletos. Otra cosa, están con la novia, ¿qué le saben poner? Estoy con mi amorcito, ¿sí o Mi no? amorcita, ajá. Ya, ¿sí o no? Hashtag, Entonces, no me busquen. Para que no le escriban los demás. ya, O no estoy ven, con la tóxica de... no ven, No tuvo porque entonces, así se me va el ganado. ya, no ven, entonces a eso me voy con de las redes sociales. Yo al menos le ocupo más es por aprendizaje, ¿ya? Entonces, sigamos, por favor, ¿ya? Una de las actividades o una de las características importantes del docente es que el docente viene a ser un tutor, ¿sí? ¿Y cómo va a poder llegar al estudiante mediante la tutoría? ¿Y qué es la tutoría o qué se va a utilizar en la tutoría? Son materiales curriculares y diferentes canales de comunicación. Entre los materiales curriculares para poder llegar al estudiante, pueden ser materiales impresos, pueden ser videos, incluso audios, ¿sí? O incluso mediante el Internet se puede llegar al estudiante. ¿Y qué era un tutor? Era la persona que guía sobre un determinado tema, sobre un determinado evento, ¿sí? Al estudiante. Ahora, los canales que van a permitir la tutoría, ¿sí? Va a ser, primero, puede ser de manera presencial, de manera virtual o de manera a distancia. Mediante el uso telefónico, mediante el uso de correo electrónico, mediante el internet, mediante los chats, mediante los blogs, mediante las redes sociales como tal. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? El WhatsApp, o en el caso de nosotros, la interacción o la comunicación o la presentación va a ser mediante la plataforma, donde ustedes van a tener todo el material subido, donde ustedes pueden interactuar con el docente, pueden decir, bueno, ¿sabe qué? No está subida la tarea o ¿sabe qué? Esto pasó. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿No? Entonces, sigamos, por favor. ¿Ya? Tenemos la tipología de los docentes. Este señor de aquí, ¿sí? Este señor se llama Lorenzo García y es uno de los, se podría decir, es uno de los mejores investigadores acerca de la educación a distancia. Y él detalla que los docentes tenemos que ser expertos en los contenidos de la disciplina o el curso en cuestión. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro la materia que nosotros vamos a impartir. Nosotros tenemos que ser especialistas en la producción de materiales didácticos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a utilizar la tecnología, a generar contenidos, a generar materiales, ¿sí? A generar presentaciones. El momento que ustedes, no sé si revisaron la presentación de la clase, ¿sí? Como todas las clases, yo las grabo. Yo no necesito de una persona que me dé grabando, simplemente yo lo hago, ¿sí? Entonces, no es nada difícil, ustedes lo pueden hacer sin necesidad de buscar a una persona que lo sepa. Es decir, nosotros tenemos que ser especialistas en los materiales que vamos a generar. Responsables de guiar el aprendizaje. Es decir, nosotros planteamos ya la tarea y nosotros tenemos que, si en algún momento o en alguna parte de la tarea no es entendible, ustedes nos pueden solicitar ayuda, nos pueden solicitar una tutoría y nosotros los podemos guiar. ¿Sí? Debemos ser tutores, que eso es lo que hablamos anteriormente. Nosotros los tutores somos las personas que vamos a dar la directriz, vamos a guiar al estudiante para que puedan enmarcarse en un rumbo, sí, correcto, correcto. Listo. La comunicación. La comunicación antes era unidireccional, es decir, entre el profesor y el estudiante. Y también era antes
bidireccional, es decir, entre el profesor y el estudiante y el estudiante y el profesor. Hoy en día es multidireccional, es decir, el docente imparte o se comunica con un estudiante y ese estudiante también se comunica con el docente y ese estudiante se comunica con otro estudiante, ¿sí? Y el docente se comunica con diferentes estudiantes y así se va regando toda la parte de la comunicación, ¿sí? A eso nos referimos con esta parte, que es multidireccional. Correcto. Ahora, hay unas partes muy importantes hoy en día que nosotros podemos comunicarnos con el estudiante o cómo podemos nosotros llegar al estudiante, ¿sí? Como ustedes pueden observar en el gráfico, nosotros nos podemos comunicar o interrelacionar, ¿sí? Mediante teléfono, mediante el correo, mediante el internet, la audioconferencia, videoconferencias, las redes sociales u otras 2.0, ¿sí? Entonces, imagínense cómo ha habido un, un auge, ¿sí? Una evolución grande acerca de la tecnología y las maneras como nosotros nos podemos comunicar. Si ustedes recuerdan la primera clase que nosotros vimos anteriormente en el inicio, ¿sí? Antes simplemente las clases a distancia eran por medios físicos, ¿sí? Eran por correo, eran por transporte, ¿sí? Eran por conferencias y nada más. Hoy en día ha avanzado la tecnología enormemente que nos permite comunicarnos y relacionarnos de mejor manera, ¿sí? Ahora, los docentes van a comunicarse con los estudiantes y los mismos estudiantes se van a comunicar entre estudiantes, ¿sí? Van a permitir una interacción directa con los contenidos que generó ¿quién? El docente, ¿correcto? Ahora, la presencia social nos va a permitir generar habilidades de docentes y estudiantes para proyectarse y establecer relaciones afectivas. Estas relaciones afectivas son relaciones de comunicación, relaciones que nos permiten la comunicación directa, la interrelación directa, el conocimiento como tal. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Los actuales sistemas a distancia utilizan material impreso, que se envía por correo electrónico, los materiales audiovisuales, sí, que en este caso son teléfonos, diapositivas, entre otras, el material informático, que normalmente son programas, los CD-ROM, ¿sí? Videodiscos interactivos y los materiales telemáticos que son material telemático, videotexto, correo electrónico y las tutorías que son mixtas, es decir, presenciales, individuales o grupales y a distancia. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar lo que es el material informático ya establecido en nuestra plataforma. Hoy en día hay grandes sistemas que nos permiten el autoconocimiento, la autopreparación, diferentes materiales que nos van a permitir adquirir conocimiento, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es comenzar a ser curiosos en este aspecto. ¿Ya? La estructura organizativa que anteriormente veíamos. Para que exista la contextualización, sí, debe haber una entidad, debe haber, en este caso, hablemos de la entidad como tal, vendría a ser la Universidad Estatal de Bolívar, que va a generar la unidad de plataforma, que en este caso va a haber tutores, docentes y la secretaria virtual o la secretaria físicamente, ¿no? ¿Sí? Esta unidad va a permitir generar o actualizar los contenidos. Que esos contenidos, ¿quiénes van a brindar? Los docentes. Y van a ser revisados por los directores y coordinadores de estos programas, ¿sí? En el centro de apoyo, sí, se va a depositar, se va a generalizar, se va a recibir todo el material instruccional. Los directores y los coordinadores van a ser quienes revisen este contenido y luego se dé la autorización para que sea levantado o subido a la plataforma. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Sí? Ninguna, profe. Bueno, les dejo las conclusiones para ustedes. Ahí está bibliografía disponible también. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, aquí está un resumen de la tarea que ustedes van a tener que hacer. De todas maneras, déjenme ver si disponemos de tiempo. ¿Me pueden decir la No, hora? profe. Hicimos de la otra clase, listo. Bueno, Tenemos que entrar a la otra entonces, clase. entonces, chicos, terminaríamos ahí y La otra semana.
Tienen que recibir, tienen que recibir, por favor, revisar la tarea.